Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos. Ya nos estamos acercando cada día más a la cuarta y última parte, así que tengan paciencia. Sin embargo, aunque hizo lo que le pedían, fue de un modo muy distinto al de Nelson, y nunca sucumbió emocionalmente al conflicto comunismo-revolución, ni se convirtió en cruzado político. Era uno de los miembros fundadores del Grupo Especial de Estudio para el Sudeste Asiático, que el Consejo de Relaciones Exteriores había creado en 1954, tras el desastre francés de Dien Bien Phu. Pero aunque el tema de la implicación norteamericana en Vietnam pronto fue una cuestión candente para él y para casi todos los que dictaban la política, JDR3 asistió a pocas reuniones del grupo a lo largo de los años, incluso después de que la intervención inicial experimentara la escalada que la convirtió en compromiso importante del ejército americano. Por el contrario, cuando NGO Dinh Diem realizó en 1957 un primer viaje a Estados Unidos como presidente de Vietnam del Sur, JDR3 dio un banquete en su honor al que asistieron personajes como John J. McCloy, por entonces miembro del Consejo de Administración del Chase, y después con su hermano David, dio una recepción a Diem en Pocantico para que los miembros de Asia Society se codearan con banqueros y hombres de negocios de todo tipo. Más tarde, cuando ya se había iniciado la escalada en Vietnam, el Departamento de Estado pidió ayuda al filántropo. En mayo de 1963, la Asia Society, que hasta entonces solo se dedicaba a organizar exhibiciones culturales asiáticas y a divulgar entre los americanos los tesoros del arte de Oriente, convocó una reunión para reconsiderar globalmente la política de Estados Unidos en el sudeste asiático. En un resumen de la conferencia redactado por William Henderson, que pronto se convertiría en asesor en asuntos internacionales de la corporación petrolera Socony Mobil, se advertía que los Estados Unidos no lograrían los objetivos finales de su política en el sudeste asiático hasta que nuestro compromiso en la región sea ilimitado. Era una postura bien apoyada por entonces en la administración Kennedy por Kenneth Todd Young. Este era un exfuncionario del Departamento de Estado y Defensa. En 1954 había escrito la famosa carta de Eisenhower a Diem, prometiendo el apoyo de Estados Unidos tras la retirada francesa, y antiguo vicepresidente de Socony Mobil, y había rematado su carrera oficial de embajador en Tailandia. Jung se incorporó a la plantilla de JDR3 al retirarse del servicio diplomático. En 1963, a sugerencia del Departamento de Estado, Rockefeller le nombró presidente de la Asia Society. El principal acto de Jung como presidente fue convencer a la asociación para que diera cobijo a la CADAG, Grupo Asesor para el Desarrollo del Sudeste Asiático, en la Asia House, centro expositor de 4 plantas y sede de la asociación en Nueva York. A diferencia de la Asia Society, cuyos fondos procedían fundamentalmente de JDR3, la CADAG la financiaba el gobierno a través de la Agencia de Desarrollo Internacional. El gobierno había creado la CADAG, como señaló uno de sus primeros miembros, como parte de su esfuerzo de expansión destinado a la captación del estamento académico y la intención más general de valerse de él para encubrir actividades en el sudeste asiático. Conforme creció la animadversión popular contra la guerra de Vietnam, en particular en las universidades, la CADAG se convertiría inevitablemente en blanco de las protestas. Presidía el Consejo de Estudios Vietnamitas Samuel Huntington, colega de Henry Kissinger en Harvard, quien desarrolló una teoría para racionalizar los terroríficos bombardeos sobre el campo vietnamita, denominándola urbanización forzosa. En 1969, una reunión de la CADAG en Boston, presidida por Huntington en el Hotel Sheraton, fue interrumpida por una manifestación de estudiantes asiáticos preocupados. Dentro de la propia Asia Society, las manifestaciones alimentaron el rescoldo de una subversión por parte de los expertos culturales y los intelectuales relacionados con sus actividades, estimulada quizá por la ironía de que su complicidad en una guerra estaba destruyendo en Indochina el arte y la cultura con todo lo demás. La revuelta centró su propuesta en Kenneth Jung y tuvo suficiente fuerza para lograr su sustitución y presionar a la CADAG para que se marchara de la Asia House. Durante todas las controversias y tempestades desatadas en una organización que él había creado y a la que estaba estrechamente vinculada su persona,
JDR3, que había heredado la habilidad de su padre para tocar el alquitrán sin mancharse, supo mantenerse incólume por encima de los conflictos. Joe Fisher, un experto en temas indonesios que en cierta ocasión convenció a JDR3 para que restaurase el templo birmano de Pagan, se quejaría más tarde: Rockefeller no acostumbra estar encima de las cosas. Lo curioso fue que la Asia Society no necesitaba el dinero de la ADI, ni a la SEADAG. De hecho, la SEADAG no tenía en absoluto nada que ver con el trabajo de la asociación. Lo que a mí siempre me molestó es que cuando las cosas se pusieron mal, por culpa de haber traído a Young y hacerle presidente, y cuando estalló la crisis a Rockefeller, no había modo de localizarle. Durante la década siguiente, JDR3 siguió siendo Mr. Asia, dedicado a recibir diplomáticos, a hacer su acostumbrada gira anual por el Pacífico y a seguir siendo embajador de buena voluntad. Donó $1.8 millones a la Casa de Japón, nueva sede permanente de la Japan Society en Nueva York, a cuya inauguración en 1971 asistió el príncipe Hitachi, hijo del emperador, no solo con la función de estrechar lazos en las relaciones entre Estados Unidos y Japón, sino como una especie de tributo al propio Rockefeller. Sin embargo, progresivamente sus intereses personales fueron centrándose en Estados Unidos, una decisión que más tarde explicaría. Había sido mucho más activo en el frente internacional y por mi sentido de la responsabilidad me sentía en la necesidad de hacer algo por la gente de mi país. El consejo de buscar un proyecto más a mano procedía de su asesor personal Donald McLean, que consideraba el Centro Lincoln para Artes Escénicas el candidato más prometedor para los deseos de Rockefeller. El proyecto del Centro Lincoln se esbozó por primera vez en 1957 durante una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores en las montañas Cono, cuando Charles Spofford, abogado de Wall Street y socio de la compañía del Metropolitan Opera, llevó a JDR3 a una parte para explicarle lo que denominó tres coincidencias. Una era el proyecto del Metropolitan Opera de construir un nuevo edificio en sustitución del viejo teatro de la calle 39. Otra, el hecho de que desahuciaban a la Filarmónica del Carnegie Hall. Y tercero, el que Robert Moses acababa de iniciar un proyecto para despejar unas manzanas de roña urbana en Lincoln Square. Otra que Spofford no mencionó era el hecho de que representaba la oportunidad de culminar el viejo negocio familiar iniciado con los planes del Centro Rockefeller, que estaba relacionado con el teatro de la ópera y nunca pudo llevarse a cabo. Era, como dijo JDR3 más tarde, una serie de circunstancias fascinantes, y cuando Spofford le preguntó si le interesaría presidir una comisión exploratoria formada por personas de mentalidad parecida, Devereaux Joseph, eminente figura en el Consejo de Relaciones Exteriores y en los círculos de Wall Street, y C.D. Jackson, a quien Nelson había sustituido antes en el cargo en la administración Eisenhower, fueron algunos de los nombres citados por Spofford para considerar las posibilidades. JDR3 dijo que sí. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Estamos leyendo la tercera parte que se llama Los Hermanos. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.